Hola, muy buenas. Sed todos bienvenidos a un nuevo problema de movimiento circular y uniforme. En este problema introducimos un pequeño factor nuevo, el determinar la distancia recorrida en un movimiento circular y uniforme al cabo de un cierto tiempo. Para ello lo que nos dicen en este problema es que tenemos una noria de 40 metros de diámetro que gira con una velocidad angular de 0,125 radianes en un segundo. Y aquí es donde viene la parte importante. Nos piden que determinemos la distancia recorrida por un punto de la periferia en un minuto. Bien, seguidamente después nos pedirán en los otros apartados pues el número de vueltas que da la noria en ese tiempo, el periodo, la frecuencia, pero esto ya son preguntas que hemos trabajado en anteriores apartados, que no dejaremos de resolverlas, por supuesto, pero nos centraremos y prestaremos toda nuestra atención en cómo se calcula el espacio recorrido por un punto de la periferia. Obviamente, para poder establecer la distancia recorrida por un punto de la periferia, tenemos que recordar los conceptos de longitud de la circunferencia, de ángulo completo de una vuelta y poder relacionar los dos valores. Cosas importantes, pues que lo primero que tendremos que determinar es qué ángulo en radianes ha descrito esta noria al cabo de un minuto partiendo de la velocidad angular que disponemos. Así que el primer paso será pasar del concepto de velocidad angular como ángulo desplazado partido por el tiempo a llegar a la ecuación del movimiento circular y uniforme que relaciona el ángulo final que describe el móvil en este tiempo y con la velocidad que lleva la velocidad angular que lleva el móvil en ese momento. Recordad que tendremos que hacer uso de las proporciones que nos permiten relacionar grados, giros completos, longitudes y revoluciones. Parte importante, el primer caso, deberá determinar el ángulo total descrito por el móvil en términos de radianes al cabo de 60 segundos. Para nuestro caso son 7,5 radianes de longitud tendrá este ángulo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues nada, establecer qué relación existe entre el espacio recorrido, recordar que es una magnitud que la definimos en términos de módulo, que es muy diferente al desplazamiento. Recordad que el desplazamiento lo calculábamos en el movimiento rectilíneo como la diferencia entre la posición inicial y final, que era una magnitud vectorial que nos indicaba el sentido del desplazamiento. Pues no, aquí lo que estamos hablando es el número total de metros recorridos por un arco de circunferencia. Y para ello lo que usamos es una nueva letra, la L. ¿Qué es lo que me dice? Pues es la longitud de un arco de circunferencia, que se calcula como el incremento del ángulo por el radio. Recordar que en este caso el ángulo inicial, como no nos lo proporcionan, asumimos que el móvil se encuentra en el sistema de referencia y que por tanto el ángulo inicial coincide con 0 radianes, ¿vale? Entonces, cuando nosotros multiplicamos el ángulo final en el que se encuentra nuestra noria al cabo de un minuto y teniendo en cuenta que el radio de esta noria es de 20 metros, ojo, que hemos visto que lo que nos proporcionan es el diámetro, recordar que el diámetro es dos veces el radio, ¿vale? Y fijaros también bien, como siempre vuelvo a insistir en los mismos matices, que cuando nosotros sustituimos radio lo que estamos diciendo es que un radio tiene 20 metros, es la única forma de que se nos puedan salir, se nos puedan ir las unidades y los resultados nos salgan en unidades del sistema internacional. Así el espacio recorrido por un punto de la periferia serían 150 metros. ¿Cómo entendemos esto? Pues veréis, tendríais que imaginaros una persona que se encuentra en la parte superior de la noria andando en sentido contrario de la noria. Al cabo de un minuto, el número de pasos que habría dado justo por encima para no caerse equivaldría a un espacio recorrido de 150 metros, que es una cantidad grande, ¿eh? Es una cantidad grande. Bueno, ahora nos piden que determinemos el número de vueltas en un minuto. Obviamente, este problema, esta parte va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Puesto que ya conocemos el número de radianes que ha recorrido en ese minuto. Por tanto, determinar el número de vueltas será expresar estos radianes simplemente en concepto de vueltas. ¿Cómo? Pues nada, muy sencillo también, recordando que una vuelta tiene una longitud de 2 pi radianes. Así que
el ángulo expresado en términos de vueltas será 1,19 vueltas. Seguidamente, trabajar el periodo y la frecuencia lo haremos exactamente igual que en ejercicios anteriores. El periodo es el tiempo empleado en dar una vuelta, así que lo podemos hacer de dos formas. Uno, teniendo en cuenta que lo que queremos es calcular una vuelta y que en 60 segundos ha hecho 1,19 vueltas, obviamente así el periodo nos saldría de 50,27 segundos. Pero también podríamos llegar al mismo resultado recordando el concepto de periodo. El periodo es el tiempo en dar una vuelta, pues si una vuelta son 2pi radianes y la velocidad se mide en radianes por segundos, al sustituir también obtenemos el periodo. Fijaros que como son dos formas perfectamente válidas para calcular el periodo dentro de un movimiento circular y uniforme. Con la frecuencia podemos proceder de la misma manera. La frecuencia es el tiempo, o es el, perdonad, es el número de vueltas que se dan en un segundo. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es la frecuencia? Pues partiendo, si yo lo que quiero es determinar el número de vueltas en un segundo, y yo sé que en 60 segundos da 1,19 vueltas, el valor que obtengo es de 0,2 vueltas. Esa es la frecuencia, da 0,2 vueltas en un segundo. Ojo, hay que leerlo así si queremos usar estos factores de conversión. Si no, también podemos recurrir, ¿vale?, a la ecuación que nos liga la longitud de una vuelta, es decir, los 2pi radianes, con la velocidad angular. Pero en este caso, justamente de forma inversa como lo hemos calculado en el periodo, puesto que si no, no podríamos determinar el número, perdonad, el número de vueltas que daría en ese tiempo. Obviamente, fijaros las unidades, es decir, cuando nosotros determinamos la frecuencia así, nosotros obtenemos un valor de 0,2 partido por segundo. Y 0,2 representa lo que son las vueltas, ¿vale? Segundos a la menos 1, recordad que nosotros decimos que se expresan como son hercios, ¿vale? Así que cuando veamos en un problema 0,2 hercios, lo que tenemos que recordar es que este movimiento circular está dando 0,2 vueltas por cada segundo que está pasando. Y con eso es todo para este problema. Espero que lo hayáis disfrutado, que os resulte de gran utilidad y mucho ánimo. Venga, nos vemos.